Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 21 del Tratado de Sotá. Comenzamos al final de la página 20, donde nos quedamos en el vídeo anterior, y nos trae el párrafo o la frase de la Mishnah que dijo: Yesh la zehut haitá tola. Es decir, que si tenía méritos, podía llegar a pasar un tiempo hasta que las aguas hiciesen efecto en la mujer. Ahora, Mani Matnitin, ¿qué nos dijo la Mishnah? Nos dijo, puede ser 1 año, 2 años, 3 años. ¿Quién es este sabio que opina así? Lo Abba Yossi ben Hanan, no es Abba Yossi ben Hanan, pero Rabbi Eliezer ben Yitzhak, ni tampoco es Rabbi Eliezer ben Yitzhak, Ishke Fardarom del poblado del sur. Pero Rabbi Ismael, y tampoco es Rabbi Ismael, de Tania. Vamos a ver la opinión de cada uno de ellos. Así se enseñó en una vereita. Si tiene algún mérito, el agua no hace efecto hasta después de 3 meses. Que de Hakarat Haubar, hasta que se reconozca el bebé. Es decir, cuando una mujer está embarazada, al cabo de 3 meses, ya se empieza a notar que está embarazada. Hizo una tontería, ¿sí? Bebió del agua, no le hizo efecto porque tenía algún mérito. Entonces, hasta que ya se empezó a hacer visible que esa mujer estaba realmente embarazada, entonces ahí es cuando hace efecto el agua de Sotá. Libre Abayosi Ben Hanan. Esa es la opinión del primer sabio que dijimos, Abayosi Ben Hanan. Rabbi Eliezer Ben Yitzhak Ish Kefardarom Omer, Rabbi Eliezer Ben Yitzhak del poblado del sur dice: Tet Hodashim, 9 meses es el tiempo en el que va a nacer el bebé. Sheneemar, porque dice el versículo: Beniketá, quedará limpia, Benizrea Zera, y quedará embarazada. Ulealán, Omer, y más adelante dice: Zera y Abdenu y Esupar. Es decir, esa descendencia nos va a venir a contar, es decir, Zerah Raúl Esaper, una descendencia que tenga la posibilidad de contar, es decir, cuando hay un nacimiento, evidentemente queda patente y claro que esa mujer hizo algo con otro hombre. Y por eso se espera, el mérito le puede durar 9 meses. La Bishmael Omer, Shenem Asar Hodesh, 12 meses. Y a pesar de que no tengo una prueba para ello, tengo algo que nos puede insinuar esto. ¿Qué es? Está escrito en el libro de Daniel. La gen malka milki yishpar alach vajataach betzitka peruk veaviatach bemijan anayin. Nos cuenta el libro de Daniel que cuando Nebuchadnezzar tuvo su sueño, él tenía miedo de que por sus transgresiones iba a ser un animal. Bien, se iba a convertir en un animal o se iba a comportar como un animal. Bien, ¿qué le dijo Daniel? Dijo: ¿sabes qué, majestad? Haga una cosa, coja y dé tzedakah, porque Daniel en realidad lo que quería era que los judíos que estaban empobrecidos en Babilonia tuviesen del rey un dinero para poder vivir. Y entonces el rey Nebuchadnezzar estuvo dando tzedakah a los pobres durante 1 año. Termina el versículo diciendo: Gen tejebe arca le shelvata. Y por medio de esta tzedakah, entonces se te va a alargar el tiempo en el que vas a tener paz. Bien. Después está escrito que la meta al Nebuchadnezzar Malca. Al final llegaron los castigos a Nebuchadnezzar. Tiblixat y Arjin Treasar. ¿Después de cuántos meses? De 12 meses. Entonces, ¿qué está viendo aquí Rabbi Ismael? Que un mérito, que es el mérito de la tzedakah, pudo mantener sin castigo a Nebuchadnezzar durante 12 meses. Entonces, tenemos 3 opiniones y ninguno dice que son 2 años, 3 años. Lo máximo que dice uno es 1 año. En realidad, Rabbi Ismael, podemos decir que la Mishnah sigue la opinión de Rabbi Ismael. Veshkach Kra de Amar Betane. Y encuentra un versículo que dice así: que Kadosh Baruj Hu alarga su ira hasta 3 años. Como está escrito, como Hashem al Sheloshah Pish'ei Edom. Es decir, así dice Hashem por los 3 transgresores de Edom. Es decir, al Sheloshah por 3 meses, por 3 años. Umay, ¿y cuál es? Y Mahu llama Rabbi Ismael. ¿Qué es eso que dijo Rabbi Ismael? Afalpish en Rayal Adabar, Zeher Adabar. Entonces, ¿por qué Rabbi Ismael trajo lo otro de Nebuchadnezzar?
Dice, Dilma, Shani, of de Kohabim, de lo mafkid dina alayu. Dice, a lo mejor es diferente el caso de Nebuchadnezzar, que no era judío. ¿Por qué? Porque a lo mejor Hashem, con la gente que no es judía, no se preocupa de su juicio. Es decir, si tienen algo malo, pues ya está, que lo pagan en el Olam Haba, no tengo problema, pero los Yehudim, Hashem quiere que que ganemos nuestro Olam Haba, y entonces nos hace pagar nuestras faltas antes de morir. Vimos en la Mishnah, Veyesh Zehut Torah Gimel Shanim. Si tiene méritos, puede llegar a aguantar el agua 3 años. Zehut de Mai, ¿qué tipo de mérito va a tener la mujer? Pregunta. Y le más Zehut de Torah, si es porque estuvo estudiando Torah, Aina Metzuba Beosahi, no es una mujer que la mujer no está obligada a estudiar Torah. ¿Cómo va a tener el mérito por algo que hace que no está obligada? Ela, entonces, Zehut de Mitzvah, por el mérito de una Mitzvah. Zehut de Mitzvah, mi Magna Kulehai, dice, el mérito de una mitzvah puede llegar a proteger tanto tiempo. Beataña, si se enseñó en una veredad. Esto dará Rabbi Menachem Bar Yossi. Esto explicó Rabbi Menachem Bar Yossi. Kiner mitzvah betoraor. El versículo de Tehilim compara la mitzvah con una vela y la Torah con la luz. Tará hakatuv eta mitzvah bener. Ahora, el versículo compara a la mitzvah con la vela y a la Torah con la luz. Dice, la mitzvah con la vela, porque lo más lejano, maner ena megina ela lefisha. Es decir, ¿cuánto dura una vela? Un tiempo determinado, un poquito. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, la mitzvah protege durante un tiempo. La Torah, pero la Torah la comparó con la luz. Lo más lejano, maor Maguen Leolam, igual que la luz protege para la eternidad. Al Af Torah, Magina Leolam, entonces la Torah también, el estudio de Torah, protege para siempre. Veo, me dice el versículo, un versículo que conocemos, que está en Mishle, que decimos cada vez que terminamos uno de los tratados que hemos estado estudiando. Dice así, cuando estés caminando, te va a proteger. Cuando estés tumbado, es decir, cuando mueras, te va a guardar. Y cuando te levantes, va a ser tu conversación o va a hablar para ti. ¿Y de qué estaba hablando? Cuando estés caminando, te va a guardar. Es en este mundo. Perdón. Cuando estés tumbado, te va a proteger. Zomita es cuando mueres. Y te sijeja, la última parte, en el mundo que está por venir. ¿Y esto a qué lo compara? Mashale Adam, esto se asemeja a un hombre. Llame Alej Beishon Laila, que está caminando en la oscuridad de la noche, ve a Felá en las tinieblas, humillaré y tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? De 3 cosas. Mina Kotzim, de las espinas, que no vaya a ser que camine en un lugar donde hay espinas. Un Minapejatim, de los baches, de los huecos en el camino. Un Minabarkanim. Minabarkanim. Se me fue. Es otro tipo de obstáculo. ¿De acuerdo? Umejaya ra'a uminalistim. Entonces, una cosa son todos los tipos de obstáculos que hemos visto, espinas, etcétera, etcétera. Segundo tipo cosa que tiene miedo, de los animales y de los ladrones que atacan en la noche. Veno Yodea, ves desde Derech. Y la tercera cosa es que él no sabe hacia dónde está yendo. Ahora, Nizdamna lo abuka shel ur. De repente se encontró con una antorcha. Ahora encendió la antorcha. Está muy feliz. ¿Por qué? Porque ya no tiene el miedo de no saber para dónde camina. Perdón, de encontrarse con un obstáculo. Ahora ve por dónde va. Nizdamna lo abuka shel ur. Nitzal minakotzim unapechatim unabarkanim. De repente ya no tiene problema con los obstáculos. Pero todavía tiene miedo de los animales y de los ladrones. Veno Yodea, ves de Derech Mealech y todavía no sabe hacia dónde va. Que van a la Mudashachar, ahora llegó la mañana. Entonces Nitzal Mejayat Raúl Minalistim. Ahora ya no tiene miedo ni de lo primero, los obstáculos, ni de los animales, ni de los ladrones, porque ellos atacan por la noche. Ahora, Adai Meno Yodea, ves de Derech Mealech, pero todavía no sabe para dónde va. Y guíale para Shaterahim. Ahora llegó a una intersección. Y ahí ve los carteles. Por aquí se va a tal lugar, por aquí se va a tal lugar, por aquí se va a tal lugar. Nitzal Nikulam. Ahí quedó libre, se salvó de todos.
De la misma manera, la persona en este mundo, ¿sí? También cuando estudia Torah y cumple con las mitzvot, todavía no sabe hacia dónde va. Es decir, la abuká son las mitzvot, la luz del día es la Torah, pero todavía necesita saber hacia dónde va. Dabarajer, otra explicación, averá mejabá mitzvah. Es decir, una transgresión reduce el mérito de una mitzvah. Ven a ver a Mejabá Torah. Pero una transgresión no reduce el estudio de la Torah. Dice el versículo en Shira Shirim. Muchas aguas, haciendo referencia a las transgresiones, no pueden apagar el amor al estudio de la Torah, el estudio en sí. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, un mitzvah beitna de asikba magna. Entonces dice, en realidad, la mitzvah, mientras la estás cumpliendo, te protege. Umatzla, y salva a la persona de la transgresión. Beidna, de lo asikba, pero cuando no la está cumpliendo, no la está haciendo, es decir, no es el tiempo en el que la está cumpliendo, agume magna atzulem lomatzla, es decir, protege la misma, porque la has hecho. ¿Cuánto tiempo te lleva hacerla? Te lleva 10 minutos. Pues durante esos 10 minutos te protege y te salva. Cuando pasan los 10 minutos, te sigue protegiendo porque has hecho la mitzvah, pero no te salva de la transgresión próxima. Torah, pero sin embargo, Torah ben beidna de asikba, u ben beidna de lo asikba. La Torah, ya sea cuando estás estudiándola, incluso cuando no la estás estudiando, magna u masla, te protege y te salva. Entonces pregunta la Gemara, Matkif le Rabba. Le preguntó Rabba, el ameata, si fuese así como tú dices, Doeg ve Agitofel, Milo Aske Batorá. Está hablando de dos personas que se rebelaron contra David. Doeg era un sabio que junto con Shaul estuvo persiguiendo a David, y Agitofel también al principio estudiaba con David y después se pasó al bando de Absalom, su hijo, cuando se rebeló contra él. Y que no eran personas que estudiaban Torah. Emai lo Hegina Alayu, ¿por qué no les protegió su estudio de Torah? Él ama Rabba. Entonces, ¿qué dijo Rabba? Torah beidna de Asigba, magna umatzla. La Torah, mientras te estás ocupando de estudiarla, te protege y te salva. Beidna de lo Asigba, pero cuando no te estás ocupando de estudiarla, agune magna, proteger protege, azul lo matzla, pero salvar no salva. Entonces, perdón, y dice, y así no es como ocurre con la mitzvah. Mitzvah ben beidna de Asigba, ben beidna de lo Asigba, agume u magna. Es decir, perdón, agume magna, azul lo matzla. Entonces aquí dice ahora, vimos que la Torah, ya te ocupes de ello, no te ocupes de ella, te protege, pero no te salva, según esta segunda versión. Ahora, la mitzvah, ya sea que la estás haciendo en este momento o que ya la hiciste y ya no la estás haciendo, proteger te protege, pero no te salva. Ubezé, Muban, y por eso se entiende por qué el Yetzer Hará pudo con Doeg y con Agitofel de hacer cosas malvadas en contra de David. Rabina más dijo Rabina, Leo, la en realidad es de Torah. Dijimos la mujer, ¿cuál es la mujer? ¿Cuál es el mérito que va a hacer que esas aguas de Sotá no actúen de manera inmediata? El mérito de la Torah, de que Marta, y aquello que me dijiste, en la Mitzvah Beosa, que no está obligada de estudiar Torah. Nehi de Pakude lo mifakda. Dice, a pesar de que no está obligada a estudiar Torah. De Agra, de Makriyan, Matnayan Benaihu. ¿Cuál es su recompensa? Que ella se preocupó y se molestó en llevar a sus hijos a la escuela y en mandar a su marido a estudiar Torah. Y eso todo es el mérito que ella tiene del estudio de la Torah. Benatran Lehu, Le Gabraihu, y de empujar a su marido a estudiar. Adeatu mi be midrasha, hasta que vuelven del ben midrash. Milo palgaan behadayu, bejienam holkim imam. Beshar, ¿acaso no comparte el mérito del marido que estuvo estudiando en el ben midrash esta mujer? Ahora, la Gemara vuelve sobre
sobre esta comparación que trajo la Bereitá y pregunta, Mai, el de la antorcha, el que iba por la noche, Mai Parashat Terahim, ¿cuál es esta encrucijada de caminos a la que llega la persona en la vida? Y ahí ya sabe, ya todo le está resuelto, tiene luz, sabe, no tiene miedo de los obstáculos, no tiene miedo de los animales y ya sabe hacia dónde va. Amar Rabjita dijo Rabjita de Talmid Jajam, le llama mitad. Esto es un estudioso de la Torá en el día de la muerte. Esa es la Parashat de Rahim, ese es el cruce de caminos. Rav Nachman bar Yitzhak Amar Talmid Jajam Veirat Het. Ese es el estudioso de la Torá y el temor al pecado. Marzut Amar Ze Talmid Jajam de Salkale Shema'ateta Aliba del Jeta. Es decir, es el Talmid Jajam que llega a la sabiduría de poder enseñar. Es decir, que entiende las cosas dentro de las cosas y puede sacar conclusiones. La va a hacer otra explicación. Averá mejabá mitzvah. La averá apaga el mérito de la mitzvah. Ven averá mejabá Torah. Y la averá, la transgresión, no apaga el mérito de la Torah, del estudio de la Torah. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef. Darshe Rabbi Menachem bar Yossi le haikra. Rabbi Menachem ben Yossi explicaba este versículo, el de Kinar Mitzvah Betorah Or, que la vela es una mitzvah y la Torah es la luz. Veil ilmale darshuha doeg veachitofel aji. Y si no fuese por esta explicación, entonces, ¿qué habría pasado con Doeg y Agitofel? Perdón, si ellos hubiesen entendido esta explicación, entonces habría sido diferente para ellos. Los Radfu, Batar David, no hubiesen perseguido a David. Dichtiv, Lemor Elohim Azabo. Es decir, ¿por qué ellos persiguieron a David? Porque como David hizo una transgresión, según ellos, con Bathsheba, entonces dijeron, ya está, Dios le abandonó. Ahora, si hubiesen entendido que la mitzvah es una vela y el estudio de la Torah es luz, esa luz nunca le van a abandonar. Entonces, a pesar de lo que haya hecho, David seguía apegado a Hashem. Entonces, no hubiesen perseguido a David. Maidarush, ¿qué es lo que ellos explicaron? Dice, Velo yirek beja erbadabar. ¿Por qué? Porque ellos vieron el versículo que dice, y no habrá en ti un comportamiento inadecuado, Erbad Dabar. Entonces, si el temeroso de Dios hace una transgresión, que es una herba, que es un problema de comportamiento sexual, entonces Hashem, sí, él se va a apartar de esa persona. Ven en Ayodim, y ellos no sabían, que la transgresión apaga la mitzvah o reduce la mitzvah. Ven a ver a Mejabá Torah, pero la verá no puede con la luz de la Torah que has estudiado. ¿Qué significa el versículo en Shirashim que dice Boz yabuzulo? Es decir, dice Ingiten imiten ishet kolhom betoba aba. Si un hombre diese todo el dinero, todas las riquezas de su casa por el amor al estudio de la Torah, al final sería despreciado. Amar Ula dijo Ula, lo que Shimon ají Azaria. Es decir, no nos referimos al caso de Shimon, el hermano de Azaria. Velo que Rabbi Yohanan de Benesián, y como Rabbi Yohanan con la gente de la casa del Nasí, del príncipe del pueblo de Israel. El que Hilel Shevna, sino que es como Hilel y Shevna. Ahora, ¿qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de esas personas que no estudian, pero con su dinero mantienen a los estudiosos de la Torah. Sabemos que esa persona, ¿sí?, que se llama una persona que mantiene un estudioso de la Torah, toma parte del mérito del estudio de Torah de esa persona. Ahora dice, vos ya buzulo, ¿qué quiere decir? Yo no hago nada, le pago al estudioso de la Torah y después recibo recompensa. Dice, aquella persona, aunque diese todo el dinero de su casa para ello, al final sería despreciado. Entonces, ¿a quién se refiere? No se refiere a los casos dos primeros que vimos, que son Shimon ben Azaria y Rabbi Yohanan con la gente de la casa del Nasí, que ellos sí se preocuparon de mantener a los sabios y finalmente recibieron una recompensa. ¿A quién se refiere? Al caso de Hillel y su hermano. Hillel, el famoso Hillel, tenía un hermano. ¿Sí? Cuando llegaron de Babel,
Uno se dedicó a estudiar Torah, Hillel, con mucha Mesirut Nefesh, con mucha entrega, y su hermano empezó a hacer negocios y le fue muy bien. Hillel era pobre. Si os acordáis, Hillel tenía, para estudiar Torah tenía que trabajar un poquito en el mercado, conseguir una moneda, se iba, pagaba la entrada del Bet Midrash. Y una vez que no pudo conseguir la entrada en los días de Tebet, se subió a la claraboya hasta el punto que se quedó ahí congelado. Bien, esa era la Mesirut Nefesh de Hillel porque no tenía cómo sostenerse. Su hermano tenía dinero. Ahora dice, de Giata, Rabdimi Amar, cuando vino Rabdimi dijo, Hillel Beshavna Habu. Hillel y Shavna eran hermanos. Hillel sacaba Torah, Hillel se ocupaba de estudiar Torah, de la pobreza. Shavna, Abad Vizca, y Shavna se hizo comerciante. Lesof, al final, cuando Hillel se convirtió en el gran Hillel, Amarle le dijo a su hermano, Ta Na'arov, ¿sabes qué? Vamos a hacernos socios, ¿sí? Tú vas a Beliflog y vamos a dividirnos. Yo voy a dividir mi dinero contigo y tú vas a dividir el medio de tu estudio conmigo. Ya está, Batkol de Amra salió una voz celestial y dijo, aunque dieses todo tu dinero, vos ya buzulo, al final te despreciarían. ¿Por qué? Porque no se refiere al compartir el mérito en el momento en el que el otro tiene éxito, sino que desde el principio tienes que estar ahí, no solamente cuando a ti te conviene. En ese caso, cuando lo haces cuando a ti te conviene, vos ya buzulo, es cuando iba a ser despreciado. De Omer Benazai, así dijo Benazai, Hayab Adam Lelamed et Bito, que la persona tiene la obligación de enseñar Torah a su hija, vimos en la Mishnah, para que no se equivoque, que si las aguas de Sotán no funcionan, sepan que es por los méritos, etcétera, etcétera. Rabbi Eliezer, Omer, Kola Melamed et Bito, Torah, Melamed, Tiflut. Todo el que enseña Torah a su hija le está enseñando Tiflut. Vamos a ver qué es Tiflut. Si Tiflut es, ¿cómo lo podríamos llamar? Podríamos llamar, le enseña a engañar, vamos a decir a engañar por ahora. Bien, es decir, pregunta la Gemara y dice, Tiflut sal kalata, está llamando a la Torah un medio de engaño. Así es como lo estás llamando. Responde la Gemara, el aema que ilu lamda Tiflut, como si lo enseñase a engañar. ¿A qué se refiere? Amar Rabbi Abba o Maitama de Rabbi Eliezer. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Eliezer? Está escrito, Ani Jochma Shahanti Orma. Yo la sabiduría, es decir, ¿quién es la sabiduría? La Torah. ¿Sí? Que van, Shenichnesah Jochma Ba'adam, en el momento en el que entra la sabiduría en la persona estudia y se hace erudito, entonces Nichnesah Imo Armumit. Le entra también hoy me faltan palabras. Armumit, vamos a decirlo como que es la astucia. La astucia para tratar de engañar, como se dice el zorro, ¿no? Que es astuto. Bien. ¿Por qué? Porque yo aprendo la halajá y aprendo cuáles son las partes grises de la halajá. Y voy a poder moverme por esa zona gris. Bien. Rabbanán y los sabios, es decir, Benazai en nuestra Mishnah. Hay ese versículo, Ani Jochma, Maya Batle, ¿qué hace con él? Y vaya lee, es que de Rabbi Yossi y Rabbi Hanina. Él lo explica como aquello que dice Rabbi Yossi en nombre de Rabbi Hanina. De amar Rabbi Yossi a mi Rabbi Hanina, pues dijo Rabbi Yossi en nombre de Rabbi Hanina, en libre Torah mitkainim ela de mi shema'amid asmo arum alejen. Es decir, ¿a qué se refiere orma? Esa astucia, dice, no es orma de astucia, es orma de arum, de desnudo. Es decir, las palabras de la Torah no se mantienen más que en aquella persona que se desnuda ante ellas, es decir, que se abre completamente al estudio de la Torah. Shneemar, ani chochma, shahanti orma. Amar Rabbi Yohanan en dibre Torah mitkaimim, las palabras de la Torah no se mantienen, ela bemi sheshimesh atzmo, bemi sheeno. Es decir, solamente se mantiene en aquella persona que se comporta como si no tuviese nada. Ni en sabiduría, ni en riqueza, ni en fuerza. ¿Dónde vas a encontrar la jochma? En el ayin, en aquel que es nada, que se considera nada. Ahí es donde va a ser encontrada la sabiduría. También vimos en la Mishnah que dijo Rabbi Yoshua Omer Rotzei Isha.
que la mujer prefiere un cab, poquita cantidad de dinero, pero mucha tiflut, mucha perishut, mucho desvío, un comportamiento ligero, más que mucho dinero y poco comportamiento ligero. Pregunta de Gemara, Maikamar, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo explicas las palabras de Rabbi Yoshua? Así quiere decir, Rosha Ishak Bekab Betiflut Imo, la mujer prefiere un poquito de cab, prefiere lizón bemezonot muatim, alimentarse con poca comida, lleva a la matsuila, pero que su marido esté presente para ella. Es decir, el marido va a decir, no, tengo que trabajar, no estoy en casa. Prefiere que el marido esté en casa, que gane poco y el marido esté en casa, y así ella pueda estar con él en la intimidad, mitishakabim, más que mucho dinero y poco tiempo para estar con su marido. Huaya Omer, así decía Hasid Shoté. ¿Qué vimos? Vimos tres tipos de personas que destruían el mundo. El Hasid Shoté, el Rasha Arum. Pregunta la Gemara. Ejidami, ¿cómo es un Hasid Shoté? ¿Cómo es ese justo o ese piadoso que se equivoca o tonto? Responde la Gemara. Egon, de ka tab'a y teta benahara, de amar lo borajara de istekule ba beatzula. Es decir, va una persona que dice, yo soy muy hasid, yo soy muy religioso, ¿sí? Yo me cuido mucho, y ve a una mujer que está ahogándose en el río, y viene y dice, uy, uy, no puedo mirar porque no está vestida, y además no puedo ir a salvarla porque no puedo tocar a una mujer. Ese es un hasid tonto. ¿Por qué? Porque no es así como hay que hacer. Bien. Pregunta la Gemara, Ejidami Rasha Arum, ¿cómo es ese malvado astuto? Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, de ha mat'im de barav ledayan. Es decir, es esa persona que adecua sus palabras al juez. Cuando tiene un pleito con alguien, va a ver al juez, empieza a charlar así en general, sin hablar del caso. No le voy a hablar de lo que tengo, pero ¿sabe qué? Y empieza a contar. Y antes de que la otra persona que está en el juicio con él empieza a contar cosas así. Y eso que hace condiciona el juicio del juez. Rabbi Abba Omer, Zeanoten dinar le'ani veishlim lo mateim zuz. Es una persona que le da una moneda a un pobre y le hace completar 200 monedas. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Ditnan, como se enseña en una Mishnah, Misheyesh lo mateim zuz, esa persona que tiene en posesión 200 zuz, entonces no se le considera pobre y lo yito leke shijejau pea umaserani, no puede alimentarse de las mitzvot de los pobres relacionadas con la agricultura. No puede recolectar espigas, ni fajos olvidados, ni coger las esquinas de los campos, ni tampoco puede recibir el diezmo que se le da a los pobres. ¿Por qué? Porque tiene 200 sus en el bolsillo. Ahora viene una persona, Ayaloh Mataim Haser Dinar, una persona tenía 200 dus menos una moneda. Que van Shekaet Wani, puesto que ahora es pobre, Afilu Elef Notim Lo que Ajat. Harezoe y Tol. Es decir, le podía haber dado más dinero. ¿Por qué le dio justamente una moneda? Para imposibilitarle de poder recoger más perdón, repetimos. Si una persona tiene 200 sus menos una moneda, ¿sí? Si va al campo puede recoger todo lo que quiera. ¿Sí? Puede, incluso por valor de 10.000 monedas, puede recoger del campo. Pero en el momento en el que este Rasha Arom le dio una moneda, ya tiene 200 sus, ya no puede recoger nada, ni siquiera uno. Y se va a quedar con los 200 sus en lugar de poder haber recogido mucho más. ¿Por qué le dio la moneda? No lo hizo para hacerse de acá, lo hizo para fastidiarle. Rabbi Asi, amar, así dijo Rabbi Asi. Beshem, en nombre de Rabbi Yohanan. Ze hamesi etza limkor bin hasim muatim. Es el que da el consejo de vender a aquel que tiene pocos bienes. Es decir, una persona que murió deja en herencia a sus hijos y a sus hijas. ¿Cómo es la ley? Que los hijos heredan los bienes y ellos alimentan a las hijas. Ahora, ¿qué es lo que pasa si no tienen bienes? No tienen por qué alimentar a las hijas, los hermanos. O sea, no alimentan a sus hermanas. Entonces, ¿qué le dice? Le dice, ¿sabes qué?
vende, 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 vende. ¿Para qué? Para que cuando muera no vas a tener, tus hijos no van a tener que alimentar a tus hijas. O se lo dice a los hijos, vended, vended, vender. Para que así después no tengáis que alimentar a las hijas, os vais a quedar con el dinero, pero no vais a tener que alimentar. La más rabia se llama Rabbi Yohanan, dijo Rabbi el nombre de Rabbi Yohanan, Yetomim Shekatmu Umachru Benehasim Muatim, los huérfanos que se adelantaron y vendieron los pocos bienes que tenía el padre, Mashe Mahru, Mahru, aquello que vendieron, lo vendieron, ya no tienen por qué, ya no tienen por qué alimentar con ello a las hijas. Abaye Amar dijo Abaye, ¿qué es un Rasharum? Ze Amesi Etzalim Kor Benehasim que Rabban Shimon Ben Gamliel. Es el que da el consejo de vender los bienes como Rabban Shimon Ben Gamliel. Detaña, como dice la verita. Nejase lich vajareja lifloni. Una persona viene y le dice a su compañero, mis bienes te los vendo a ti y cuando yo muera pasan a fulano. ¿Qué puede hacer? Yarad Arishon Umahar. Ahora vino el primero, el que recibió los bienes con condición y los vendió. Asheni, Motzi, Miyada, Lekojot. El segundo, el fulano, el que iba a recibir después los bienes, te los puede reclamar a los que lo compraron. Ah, pero yo compré esto. Ah, da igual, este no le pertenece a Rubén. Shimón se lo dio a Rubén y dijo que cuando muera iba a ser mío. Ahora yo puedo venir y reclamártelo a ti. Ahora, Motzi, Miyada, Lekojot, eso dijimos. Dibre Rabbi, esa es la opinión de Rabbi. Ese es lo primero. Ahora, ¿qué dijimos? El malvado es como el que hace como Rabbi Shimón. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Rabbi Shimon ben Gamliel dice, en la Sheni Ela, Mashiach Rishon. El segundo no le queda más que lo que dejó el primero. Es decir, que si el primero viene y recibe bienes a condición de que cuando muera el que se los está dando se lo dé a un tercero, el segundo vende todo y cuando muere el primero, lo que quedó pasa al tercero. Lo que no quedó, lo vendió, se queda con el dinero. Ese es un Rasharu. Rav Yosef Bar Hama Amar, Rav Yosef Bar Hama, en nombre de Rav Sheshet, que dijo, Zea Machria Ajerim Beorjotav, es el que obliga a los demás a seguir sus caminos. Rabbi Zerika Amar, Rabbi Zerika dijo, en nombre de Ravuna, Zea Mekele Atzmum Mahmir Le Ajerim, es el que es permisivo consigo mismo, pero estricto con los demás. Es decir, ¿cómo es la halajá? La halajá es así, 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 le da el camino más estricto en la halajá, pero después él en su casa que hace del camino más liviano. Ula Amar, así dijo Ula, Ze Shekara Veshaná, la persona que estudió Torah escrita, Veshaná y estudió Mishnah, Veloshimesh Talmidei Jajamim, pero no estudió con los sabios para aprender de ellos los motivos de esa Torah oral y de sus explicaciones. Ese es el Rasha Arum según Ula. Hasta aquí llega el Daf número 21, Hisku Veimsu.